Conociendo la verdad. Desprograma tu mente. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Es impresionante, queridos, y lamento, en serio lamento, si usted anteriormente me veía y veía el programa, ahora es desprogramación. Y con eso le digo todo, desprogramación. Porque empecé a comprender que este lugarcito a quien le llamamos tierra, al que le llamamos planeta, al que le llamamos planeta de vida, resulta que es una trampa, es decir, es una nave nodriza. Y si vamos dentro del libro encontramos suficientes pasajes bíblicos para demostrar que este es un humanero. Es lo que le llaman en las películas Matrix, holograma, tercera dimensión. Justamente estamos dentro de esto. Cuando la gente no entiende o no comprende por qué razón, conociendo la verdad, empezó a hablar en contra de Jesús, porque su servidor entendió que entregando la voluntad a estos es que nos manipulan y terminan traicionando al ser humano. ¿Por qué necesita usted un Salvador? Solamente pregúntese. Pregúntese por qué usted necesita un Salvador, por qué razón lo necesita. Si usted se hace llamar despierto, entonces, ¿de qué despertó usted? Cuando empezamos a hablar de que estamos despiertos, ¿despiertos de qué? Eso tenemos que preguntarnos. No es que yo ya me di cuenta que pues el Antiguo Testamento es una farsa. Yo también me di cuenta, ya somos dos. Yo también, ya somos tres. Yo también, ya somos cuatro. Ah, interesante. Cuando usted empieza entonces a comprender de qué se trata este librito, cientos de civilizaciones pasadas estuvieron también engañados como nos tienen a nosotros. Usted que nació justamente en el año 1900 y algo, y hay quienes que nacieron en 1935, tienen 90 y tantos de años. Siempre se fueron estos ancianos, estos viejitos, con la idea de que alguien venía a salvarlos. Resulta que cuando usted hace una buena investigación y usted empieza a entender todo eso, los hindúes esperaban a Kalki desde hace 3.700 años. 3.700 años, sí. Los budistas han estado esperando a Maitreya durante 2.600 años. Los judíos han estado esperando el supuesto Mesías durante hace 2.500 años. Y los cristianos justamente llevan 2024 años esperando a Chusito. Si anteriormente ya la idea existía de que viene un Salvador a salvar a la humanidad y no ha sucedido absolutamente nada, ¿qué nos hace pensar que ahora que estamos despiertos, porque así de alguna manera nos llamamos, seguimos creyendo de que hubo alguien que vino y que descendió del cielo y que dijo cuantas palabras bonitas y le creímos y dijimos, no, Jesucito es el Salvador del mundo? La pregunta es, ¿por qué nosotros nos hemos olvidado de nosotros mismos? ¿Cómo es que se nos quitó la voluntad? Entonces cuando usted empieza a comprender todo esto, perdonen por mi perro que está feliz y está ladrando ahí a la calle. Y entonces cuando usted empieza a comprender todo este asunto, entonces hemos estado hablando de un supuesto reino que no existe, que simplemente es un sistema mitológico, es una promesa falsa, es una promesa que nunca se llegue a cumplir. Queridos, cuando su servidor empezó a hablar del librito, se ganó unos miles de amigos. No, me gané miles de enemigos. Perfecto, no importa, porque todos hablaban del Antiguo Testamento, qué chévere.
bonito, excelente, uy, encantadísimo. Pero nadie esperaba que su servidor empezaba a hablar del Nuevo Testamento. No es que en el Nuevo Testamento es que hubo alguien que vino a defendernos de esta entidad. En algún momento lo creí. Cuando empecé a comprender que simplemente es una trampa para seguir dándole mi voluntad a estos, entonces ocurre esto. Y aparece en su pantalla. Un día me pregunté, ¿y dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde está? De hecho, una persona que es muy conocido por mí me hizo la pregunta y me dijo, Diego, ¿te has preguntado dónde está el reino de los cielos? Sí, me he preguntado. ¿Y sabes dónde está? Pues a saber. No lo sabemos. No, de hecho Eclesiastés dice que el espíritu del hombre es como del animal. O sea que los animales tienen espíritu, sí. La Biblia lo dice, no me lo invento. ¿Y qué dice el libro? Y nadie sabe si el espíritu del hombre asciende hacia arriba o el espíritu del animal desciende hacia abajo. ¿Y dónde está el supuesto promesa que se le ha hecho al ser humano? Por eso es tan interesante, queridos, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que existe tanta manipulación y engaño, porque se nos ha dicho, no es que existen maestros ascendidos. Uy, ¿dónde están? Quiero verlos. Simple y sencillamente son otros 20 pesos el día que los encuentre, porque ese día usted estará esclavizado a ellos. No es que Jesús nos vino a libertad. Ahora la pregunta, ¿usted es libre? Solo hágase esa pregunta. Si usted es libre, no está esclavo a un trabajo, por ejemplo. Usted no está esclavo a la familia, por ejemplo. Usted no está esclavo a papá y mamá, por ejemplo. Entonces, dígame, ¿quién es el que le da de comer a usted? Si usted sin un centavo en la bolsa, usted no puede comprar, pero ni siquiera un vaso de agua. Hasta el agua es vendido. Pero nos llamamos, ¿qué cosa? Despiertos. Y entonces es hora del despertar en serio. Es hora de darnos cuenta de la manipulación y engaño que nos han dado. ¿Cuál es esa manipulación, Diego? Lo que dice su libro. Cuando yo empecé a preguntarme, ¿dónde está el reino de los cielos? Entonces la respuesta llegó de parte de Jesús. A Jesús le preguntaron de esta manera y aquí nos quedamos. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Cuándo? Y cuando usted lee el libro apócrifo, usted empieza a comprender lo que dice. Entonces ya los despiertos hacen esta idea. En el libro apócrifo dice lo siguiente. Si alguien les dice, si un líder religioso les dice, el reino de los cielos está en la mar, ya les habrían ganado la delantera. ¿Quiénes? Los peces. Si alguien les dice a vosotros que el reino de los cielos está en el cielo, viene y dice, ya les habrán ganado la delantera. Ahora, ¿quién? ¿Las aves? Entonces termina diciendo que el reino de los cielos está entre vosotros. Vaya, qué manipulados estábamos que no comprendimos lo que estaba diciendo. Y por cierto, es en el libro de Tomás, en el apócrifo de Tomás. ¿Y qué más dice Tomasito? Que también ya he compartido estos libros y los quiero volver a compartirlo como la Biblia, porque es impresionante lo que hay ahí. Si alguien raja un trozo, allí está el reino de los cielos. Nos están diciendo en nuestra cara, pero nunca le comprendimos. Cuando yo empiezo a preguntar, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde está? Resulta que el mismo Jesús me da la respuesta.
Y lo dice su Biblia. No es que no tradujiste del griego, no importa de qué traducción sea. De todos modos, Google está también manipulado. Tendrían que ir justamente a ver los que están escritos a mano y traducirlos desde ahí. ¿Y qué dice? ¿Quiénes preguntaron? Los fariseos. Vaya, y eso me impresiona a mí cuando yo vuelvo a leer y dice, preguntando por los fariseos. Los fariseos, subraye otra vez, los fariseos. Y entonces usted empieza a preguntar, pero papito, ¿y qué hago yo aquí pues? ¿Quiénes eran los fariseos? Son romanizados. Los fariseos en hebreo, que no puedo pronunciar el hebreo, lo lamento, pero significa romanizados. Perusim. Entonces los fariseos eran los romanos. Perfecto. Fueron un grupo o movimiento político, social, religioso, judío. No eran judíos, no, eran romanos. O sea que Roma jamás se extinguió. Roma solo se transformó. Roma sigue estando activo. ¿Cómo se llama ahora? Vaticano. ¿Cómo lo conoce usted? Iglesia Católica. ¿Cómo es su religión? Protestante. ¿De dónde salió? De la católica. Entonces, usted sigue a Roma. Perfecto. Habiendo entonces entendido que los fariseos son romanos, entonces le preguntaron de alguna manera a Chusito, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿El reino de Dios? Entonces la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es? ¿Es comida? Pablo dice que no. No es comida ni bebida. Entonces, ¿qué es un lugar? No, tampoco. No es un lugar. Saulo de Tarso deja bien en claro que no es un lugar. Y se lo voy a poner en pantalla para que usted se empiece a darse cuenta de qué se está tratando todo este asunto. Si hay alguien que le habla del reino de Dios, que le demuestre con Biblia dónde es que está. Porque la Biblia nos afirma, y dijo Saulo de Tarso, porque el reino de Dios, es decir, el reino de los cielos, porque ustedes dicen que Dios habita en los cielos. Entonces el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vaya. Es interesante cuando empezamos entonces a preguntar qué es el reino de Dios. ¿Qué es? Dice Saulo de Tarso que no es comida ni bebida, sino habla de justicia, paz y gozo. Perfecto. Cuando Saulo de Tarso habla de justicia, paz y gozo, entonces sigo preguntando ¿qué es? ¿O de quién es? Porque si yo me pregunto qué es, ya sé que es justicia, gozo y paz. ¿Estamos de acuerdo, cristianos? Usted dice que sí. Perfecto. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿De acuerdo? Saulo de Tarso. Ahora, ¿de quién es paz, gozo y justicia? Entonces, la Biblia me da la respuesta. Y es impresionante la respuesta que me da la Biblia. Si tienes duda, pregunta a la Biblia y te responderá, dijo un pastor. Porque de Jehová es el reino. Interesante. Es decir, que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Y justicia, paz y gozo, ¿de quién es? Salmos 22, 28 dice que es de Jehová. Entonces, me da una aclaración concisa y precisa. Y luego dice, y él regirá todas las naciones. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. ¿De quién es la justicia, paz y gozo? De Jehová. Entonces, ¿Jehová quién es? Un gobernante. ¿Y por qué digo que es un gobernante? Porque el reino de los cielos
es un gobierno, no un lugar. El reino de los cielos no es un lugar, es un gobierno. Y ese gobierno existe justicia, paz y gozo. Ah, impresionante, dicen algunos. Cuando los fariseos le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, ¿cuándo había de venir? ¿Qué cosa? El que hace justicia, gozo y paz. ¿Cuándo? Ah, pero ahora entendemos que el reino, justicia, paz y gozo es de Jehová. Entonces, ¿a quién le pertenece el reino? A Jehová. Ah, perfecto. Entonces Jesucito, cuando yo empiezo a leer esto, y entonces Jesucito responde de esta manera y les dice, y les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¡Hala, interesante!, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús, si fuese alguien distinto a los demás, si es un humano superhumano, cómo es que dio una respuesta tan descabellada? Diego, pero respondió bien, es lo que usted cree. Entonces sabemos que el reino de Dios es justicia, gozo y paz. ¿Y de quién es la justicia, gozo y paz? De Jehová. Ah, entonces cuando habla de reino, vamos a cambiar por cuanto Salmos 22, 28 dice, porque de Jehová es el reino. Entonces, ¿cómo tendría que decir? Preguntando por los fariseos cuándo había venir Jehová, o el reino de Jehová, o el gobierno de Jehová. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno que gobierna toda la tierra. ¿Y han conseguido? Sí. ¿Dónde? ¿En qué país no se predica la Biblia? Ahora, ¿dónde? ¿Sabe usted dónde es que no se habla Biblia? Ah, perfecto. Solo ahí. Porque en todos los países, América del Norte, América Central y América del Sur, hasta por allá abajito, por el Ecuador, también creen en Jehová. Entonces, ¿está reinando? Claro. Hasta la Patagonia también. Entonces, ¿se está cumpliendo lo que dice? Amén, Señor, amén. Eso es lo que dicen los cristianos. Pero el reino de los cielos, a quien a usted se le presentó, a lo que a usted se le dijo, no es un lugar, es un gobierno. Entonces Jesús le responde y dice, y les respondió, dijo, el reino de Jehová no vendrá con advertencia. Pero ¿por qué, Señor, no viene con advertencia? Porque ya está aquí. ¿Y por qué lo digo? Su misma Biblia da la respuesta. Y si regresamos un momento, usted empieza a entender que precisamente el reino de los cielos ya está aquí. Es un gobernante. ¿Cuántos países latinos, que así se llaman, latinos, están gobernados por un gobierno corrupto? Les pongo un ejemplo, Guatemala, por ejemplo. No que todo el mundo esperaba que el gobierno de este presidente que está gobernando Guatemala que iba a ser distinto a los demás. Sin embargo, ya ha pasado bastante tiempo y no ha hecho nada en absoluto. Solo está, como decimos, de pantalla. Solo está aparentando ser algo y no hace nada. Entonces el reino de los cielos justamente empieza a comprenderse de esta manera. Les respondió y dijo, el reino de Jehová no vendrá con advertencia. ¿Pero por qué no viene? Porque ya está gobernando. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Ah, ¿entendió usted, mi querido Tatanol, qué es lo que está diciendo? ¿Por qué no viene con advertencia? Porque Jehová es el reino. Es decir, justicia, gozo y paz, procedente ¿de quién? De Jehová. Ah, perfecto. Como proceden de Jehová, y entonces Jehová dice,
que Él gobierna y rige sobre toda la tierra. Es decir, estamos en las manos de estos bichos y estamos dentro de un humanero. ¿Y por qué lo digo? Espérese, porque Jesucito también da una explicación tan descabellada. Empieza a decir, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Los pobres de espíritu? Y esto es lo más impresionante, porque el concepto que usted está leyendo en su pantalla, un pobre de espíritu, es quien sabe que está arruinado espiritualmente. ¿Y quién lo dijo? Un pastor de la universidad. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Doblemente dichoso usted que reconoce que está arruinado espiritualmente y que simplemente necesita entregar su voluntad a una entidad fuera de usted. Doblemente dichoso aquel que con tanta humildad reconoce que es un miserable y que necesita depender ¿de qué? De un ser que está fuera de ellos. Entonces, aquellos que están despiertos quedaron fuera. Porque los despiertos, dicen ellos, no, nosotros ya conocemos el Dios de la Biblia, Dios guarde, Dios guarde. El Dios de la Biblia ya lo conocemos nosotros. Pero es que Jesús vino a transformar el mundo. ¿En serio? Pero si Él mismo está diciendo que bienaventurados los que reconocen que están arruinados. Bienaventurados los que con profunda humildad reconocen que están en bancarrota. Bienaventurados todos aquellos que cosa. Eran 100 ovejas. Habían el rebaño, eran 100 ovejas que amantes cuidó, pero una tarde al juntarlas todas le faltaba una y al redil volvió. ¡Qué bonito! Nos tienen traumados con eso. Las 99 quedaron ¿en dónde? En la iglesia, en el corral. Ahora ¿sabe dónde está el corral de las ovejas? En la iglesia. Y aquel que está, ¿cómo? ¿Qué cosa? Cuando se habla de parábolas, hay que pararle bolas. Porque según Jesús, que los que son doblemente dichosos son aquellos que reconocen que están arruinados espiritualmente. 2 veces dichosos. Entonces usted, ¿cómo es? Usted insulta a todo mundo, usted le saca la madre al que no tiene, usted ofende a todo el mundo, usted se cree el más sabio, usted cree que todo lo sabe, usted cree que existe un Salvador. Pues querido, de usted está hablando que usted está fuera de eso. Es decir, si viene una oveja o un cristiano diciendo que es sumamente inteligente y reconoce que no necesita nada de nadie, ese día usted está fuera del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Saulo de Tarso confirma y dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Es decir, no es agua ni comida. ¿Qué más? Sino justicia, gozo y paz. Y entonces, ¿de quién es ese reino entonces? De justicia, gozo y paz de Jehová. Ah, perfecto. Entonces, cuando Jesucito dice que no vendrá con advertencia, porque precisamente el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Vamos a buscarlo, aquí está. Justo aquí lo tengo. Buenísimo. Aquí está. ¿De quién entonces es la tierra? ¿De quién es el dueño de este humanero? Aquellos que usted lo conoce como Dios.
Cuando usted empieza a comprender que todo lo que estamos dentro de este humanero, porque hay quienes que dicen, no, es que yo ya salí del holograma, yo ya derroté la Matrix, lo felicito, pero sigue aquí, está atrapado todavía. Entonces, ¿qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es esta tierra? De Jehová. Entonces, el reino de los cielos, ¿dónde está? Donde está gobernando Jehová. ¿Y dónde está gobernando Jehová? En la tierra. ¿Y dónde es que dice? Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Entonces cuando Saulito de Tarso dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia, gozo y paz. ¿Y de quién es esa justicia? Su misma Biblia lo dice justamente en el Salmo 22:28, que dice, porque de Jehová es el reino. Entonces, ¿de quién pertenece el reino de los cielos, que es justicia, gozo y paz? De Jehová. ¿Y Jehová de quién es? El reino. Jehová, entonces, ¿quién es realmente? El reino. ¿Y qué es lo que hace el reino? Un gobierno. ¿Y qué es lo que hace un gobierno? Controlar, manipular, engañar. Perfecto. Entonces, cuando empezamos a comprender que precisamente el reino no vendrá con advertencia, ¿y por qué no? ¿Por qué? ¿Porque qué? ¿Porque qué? Está entre vosotros. Entonces el otro día yo les ponía un ejemplo y se los vuelvo a poner otra vez. Vamos a hacer con las piedras preciosas que tengo acá. Se los vendo si quiere. Esta justamente son personas, ¿sí? Hágale cuenta que usted es persona lo que está viendo. Dice que el reino de los cielos no vendrá con advertencia. Y ubíquese acá. Pero ¿por qué no viene con advertencia? Porque está entre, no dice está dentro o en vosotros, no dice eso. Y por eso es que cuando empezamos a comprender la Biblia, empezamos a entender qué es lo que dicen las palabras. Como dice, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque el reino de los cielos, es decir, el reino de Jehová, está entre vosotros. Entre vosotros, no dice en vosotros, dice entre vosotros. O sea que hay una diferencia. Entre está justo acá. No está dentro de esta piedra. Está acá, en medio. No está dentro de esta otra. Está entre. Entre, entre. No es lo mismo. Está entre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el reino de los cielos? Entre. ¿Y dónde es el reino de los cielos? De Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Pero tatanoles, espérese un momento porque esto se está poniendo bueno. Entonces cuando Jesucito empieza a decir que doblemente dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo? Se lo explico. Bienaventurados los cristianos que se sienten ovejas, porque de ellos es el gobierno. Se lo vuelvo a decir otra vez. Doblemente dichoso aquella persona que se siente animal y que se deja manipular fácilmente, porque son de un gobierno. ¿Y cómo se llama ese gobierno? Jehová. ¿Y quién es este Jehová? Lo que usted dice, Satanás y diablo. Vaya, señores, con razón Jesucito da tanta vuelta. ¿Y cuándo es que se vuelve alguien pobre de espíritu? Cuando entiende que esta piedra empieza a comprender y dice, no, allá en el cielo hay un Dios maravilloso que me va a socorrer. Así me voy a ir. Esta piedra empieza a clamar, a orar, a entregar su voluntad, se empieza a sentir miserable, empieza a olvidar el yo interno, como ustedes le llaman, el yo. Ese ser que está dentro,
esa frecuencia, vibración y energía que lo hace vivir en este cuerpo inerte. Pero un día reconoce que en él no hay nada bueno, que solamente existe el pecado y que se siente miserablemente. Entonces él accede al reino de un control mental. Entonces el otro día les daba el ejemplo. Cuando la gente está controlado mentalmente o manipulado mentalmente, es difícil que vean estos seres como seres destructivos. Lo van a seguir viendo como Dios maravilloso. No, hombre. ¿Y entonces qué dice? El concepto de un pobre espiritual o un pobre de espíritu es aquel que sabe que está arruinado espiritualmente, que tiene que necesitar ayuda de alguien. ¿Y dónde lo podemos comprobar? Justamente en Éxodo capítulo 33, verso 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés se sintió tan inútil. Moisés no sabía ni qué hacer. Moisés estaba bien aturdido, asustado. Y empieza a decir: si tu presencia no está conmigo, no nos saque de aquí. Es decir, yo no puedo hacer nada en absoluto si uso mi inteligencia. Yo no puedo hacer nada si no es tu voluntad. Entonces, cuando se habla de voluntad, usted tiene que prestarle atención. ¿Por qué? Haz tu voluntad y no la mía. Vaya, ¿y quién lo dijo? Y usted empieza entonces a decir: uy, pero este mensaje nunca lo había escuchado en mi vida. Cuando usted empieza a entender esto, y usted empieza a comprender lo que David sintió cuando fue manipulado y engañado. Como dice David, Salmos 48 dice: me agrada, Jehová mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. ¿Y en qué se ha convertido entonces David? Un asesino, un adúltero, un fornicario. ¿Qué más? Un asesino, un adúltero, un fornicario. Y aguante que Jehová dice que David es conforme el corazón de él. Pero bienaventurados los que están hechos leña, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿para quién es el reino de los cielos de acuerdo a Jesús? Para aquellos que se sienten miserables, que no saben absolutamente nada, que no hacen su voluntad. Entonces, cuando usted empieza a comprender lo que precisamente Juanchito dice en la primera carta de Juan 2:17, que ahora les pongo en su pantalla, usted empieza a darse cuenta de la manipulación y engaño que hay. Que a usted no le dejan hacer absolutamente nada. Porque de primas a primeras, cuando usted se dio cuenta que no puede solo, que necesita ayuda de alguien, y ese alguien se convirtió en ¿qué cosa? En alguien que lo manipula tan feo, y que usted dice: uy, no, lo que pasa es que nosotros los humanos necesitamos de Dios. Sí, es lo que le han enseñado. Y admiro su doctrina. Y es lo que les decía ayer. Yo quiero ver los cristianos haciendo las obras de su maestro. Y vea, preste atención a este pasaje bíblico, porque es impresionante todo lo que va diciendo el libro. En la primera carta de Juan, capítulo 2, dice lo siguiente. Vea qué dice. Y el mundo pasa. El mundo pasa. Y cuando habla de mundo, está hablando de una humanidad. Es decir, las personas pasan de largo y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Uf. Entonces viene una pregunta. Cuando usted entrega su voluntad a estas entidades, le hace una promesa a usted que usted permanecerá para siempre. La pregunta es ¿dónde? Sható, shatatá. ¿Dónde va a permanecer usted? Eternamente. No dice eterna, dice siempre. Porque hay posibilidad de que usted niegue la voluntad a estos. Y al negar su voluntad, entonces no es para siempre, porque no dice eternamente, dice para siempre. ¿Cómo dice? El mundo pasa, el mundo. En teología, cuando se habla de este pasaje bíblico, en teología, el mundo pasa, es decir, las personas, que consta que es en teología. Cuando habla de mundo, cuando habla justamente de este pasaje de primera carta a Juan, capítulo 2, verso 7, cuando habla del mundo, está hablando de personas. Las personas pasan y sus deseos, perfecto. ¿Por qué cree usted que estas entidades producen el deseo en el ser humano? ¿Y cuál es ese deseo? El deseo es que el ser humano tenga una buena casa, tenga un mejor carro, tenga un mejor ¿qué cosa? Un yate, todas las posesiones que lo que desea. Las personas pasan y sus deseos. Usted ha anhelado comprar, qué sé yo, el último modelo de teléfono celular que ha salido en el mercado. Es su deseo. Pero le está diciendo que usted pronto va a pasar. Y también su deseo. ¿Y cómo es que muere ese deseo? Cuando usted deje de existir. Cuando usted termina haciendo la voluntad de ellos. Por eso es que el día de ayer también les compartía y les decía que Jesucito les decía a sus discípulos, y Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera humillarse delante de mí, niéguese de sí mismo. ¿Quiere que leamos ese pasaje bíblico? Veamos entonces. Y se va a dar cuenta de que todo esto es manipulación mental. El que quiere venir a mí, Mateo, venir en pos de mí, dice lo siguiente, y se va a dar cuenta que todo lo que estamos hablando acerca del reino tiene mucha coherencia. Y como tiene tanta coherencia, es que por eso es que se los comparto. Entonces viene este pasaje acá. Mateo capítulo 16, verso 24. Anótelo ahí porque no quiero que se le olvide. Mateo, ya les pongo en pantalla. De hecho ya lo está viendo. Y escuche usted lo que dice. ¿Por qué cree usted que insistentemente dice las personas pasan y sus deseos? Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios. ¿Y sabe usted cuál es la voluntad de Él? Hoy sí, cristianos, quiero que comenten. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Lo leo acá. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Cristianos, les doy tiempo a que opinen. Todo lo bueno, dice, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Estoy seguro que ustedes no lo saben. Es hacer todo lo bueno, dice Giovanni. Perfecto. Giovanna Cortés. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a ver por acá. Es la voluntad del Padre. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? O sea, ¿qué es? Nos vamos a quedar igual si usted dice, no es hacer la voluntad de Dios, nos vamos a quedar igual. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es? Cristianos, ustedes es la oportunidad. Y entonces cuando usted empieza a comprender de todo esto, lo lamento, ya terminó, es que todos tengan vida. No, querido, lo lamento. Pero ya vamos a descubrir, tranquilo. Para eso están acá.
Si usted es cristiano y no sabe qué es hacer la voluntad de Dios, entonces ¿por qué se llama cristiano usted? Alguien me decía, pero sos mala onda con la gente. No, tranquilo. Si la gente dice que hacen la voluntad de Dios, cuando se habla en teología, se habla de esto, el mundo pasa y sus deseos, es decir, las personas pasan y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y dónde salió esto? Justamente porque estamos leyendo, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, bienaventurados los manipulados mentalmente, porque ellos son controlados y manipulados por el reino que es justicia, gozo y paz. Es decir, el reino de los cielos no es un lugar tangible, sino se trata de un gobierno. Es decir, el reino de Guatemala, ¿quién es? Bernardo Arévalo. Él es el presidente de Guatemala. ¿Quién es el reino de Panamá, por ejemplo? Usted no va a decir que el reino de Panamá es Jehová, sino el presidente, el gobernante, el que controla la economía, el militarismo, los medios de comunicación. Eso es todo. El pobre de espíritu, entonces, ¿quién es? Es aquella persona que se niega a sí mismo y entrega la voluntad a estas entidades para que lo manipulen. Entonces, cuando usted empieza a leer su Biblia, usted debe de entender que el que permanece siempre manipulado y engañado es aquel que termina haciendo la voluntad de Dios. Entonces, como les pregunto, ¿quién es y cómo es hacer la voluntad de Dios o qué es la voluntad de Dios? Es hacer lo bueno, dicen los cristianos. Lo lamento. Eso no es lo que dice la Biblia. Lleva 30, 20, 15, 10 años de ser cristiano, pero usted no sabe qué es la voluntad de este. Entonces está perdiendo su tiempo y se ha dado cuenta justo ahora que usted está perdiendo su tiempo yendo a la iglesia si usted no sabe qué es hacer la voluntad de estas entidades. Entonces, ¿qué dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Jesús habló a sus borreguitos, los 12, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, tan bonito, niéguese a sí mismo. ¿Le parece que tiene coincidencia con lo que estamos leyendo en la parte de arriba? Que también Jesús lo dijo. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiso decirles? Bienaventurados los inútiles. Bienaventurados, ¿qué cosa? Los torpes. Bienaventurados. ¿En serio? Sí, eso es lo que está diciendo. ¿Y qué más dice? Si alguno quiere venir a postrarse delante de mí, les dice Jesús a sus discípulos, debe negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es olvidar de su existencia y no hacer su voluntad, sino la voluntad de quien lo manipula. Y les pongo un ejemplo tan claro y tan sencillo, el trabajo. El trabajo. Usted va al trabajo, usted no va a hacer su voluntad. Usted va al trabajo, va a hacer la voluntad del patrono, no del trabajador. Y si el patrono empieza a ver que usted está haciendo su voluntad, papito, mamita, muchas gracias, usted me estorba, váyase para su casa. Porque no está cumpliendo con las cláusulas, con los contratos. Cuando usted entró en esa empresa, le dieron unos papelitos así bien bonitos. Bien bonitos. Firme su contrato de trabajo, usted, firme mi contrato tan bonito, ya conseguí trabajo. Y entonces, como usted no leyó, solo firmó, y le dice a quien le dio el documento, usted acaba de aceptar el contrato. Sí, yo lo necesito. Usted tiene que trabajar 12 horas diarias y 5 extras.
¿Y cómo no me lo dijo antes? Usted no leyó. En todos los contratos es lo mismo. Usted hace un préstamo bancario, le dan un contrato de préstamo. ¿Cómo se llama eso? No se llama contrato, sino tiene otro nombre, ¿no? Usted solo firma y ahí abajo dice, si se atrasa 3 días, las moras triplican el valor de la cuota. Uy, ya metió las 4. Lo mismo sucede con este. Si alguno quiere ser, ¿qué cosa? Quiere venirse a postrar delante de mí, debe negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que su voluntad es quitado. Usted no va a hacer lo que usted quiere. Debe negarse a sí mismo. Sí, eliminar el yo interno. Eliminar esa energía que está dentro. Es dejar que lo manipulen. ¿Y quiénes son estas entidades? Aquellos que controlan este humanero manipulándolo. ¿Y cómo nos manipulan? ¿Cómo lo manipulan a usted? A través del trabajo. ¿Cómo nos manipulan a todos? A través de los alimentos, las bebidas. ¿Se dan cuenta ustedes que son muy adictos? La mayoría de personas son muy adictos a las gaseosas. Muy adictos a la comida chatarra. Muy adictos a los lácteos. Muy adicto, no es que yo yogur griego me estoy tomando porque ese no hace daño. Por eso es que mucha gente cuando se le pregunta si está haciendo la voluntad de Dios, ellos dicen sí. ¿Y qué es la voluntad? ¿Qué es? ¿Qué es? La trampa de la Biblia, cuando las personas todavía les cuesta trabajo entender que todo esto es manipulación y engaño. Manipulación. Ya se lo pongo. Vamos en la carta de San Juan, no, en el libro de San Juan. Porque sé que hay cristianos acá. Déjeme ponerlo en pantalla y se va a dar cuenta usted, si usted es cristiano y ya tenía rato de ser cristiano y usted no sabe ni qué es esto, pues ahora se lo demuestro con Biblia. Pero el cristiano presume saberlo. Presume saber lo que alguien más dijo, mas nunca escuchó. Porque el cristiano jamás escucha. Porque el cristiano ya cedió su voluntad. Y el problema de ceder la voluntad a estas entidades es eliminar el yo, llevarlo con su voluntad al matadero. ¿Y por qué? Porque Jesucito les dice a sus discípulos, el que quiere venir en pos de mí, el que quiere humillarse delante de mí, mátenlo. Tome su cruz. ¿Y qué significa la cruz? Muerte, destrucción, calamidad, pobreza, miseria. ¿Y no mismo ustedes cristianos lo han dicho? Desde que yo me volví cristiano, me ha hecho falta dinero, me ha hecho falta trabajo, me despiden aquí, me despiden allá. Ustedes mismos lo dicen. ¿Y sabe qué dice el pastor? Pastor, lo que pasa es que desde que yo me entregué al Señor, aleluya, yo he estado pasando por situaciones bien difíciles. Prueba, hermano, es la prueba. Y no en la Biblia está metido, pues. En la Biblia lo dice. Que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará. Tan bonito que lo deja caer 7 veces y 7 veces lo levanta. Para que aprenda. No, para que sea tonto. Entre más tonto es la gente, mejor. Entre más la gente no cuestiona y no pregunta, mejor para estas entidades. Tu voluntad has firmado. ¿Cuándo firmas un contrato con ellos? Cuando les cedes tu voluntad. Entonces esta es la voluntad que debes de cumplir. Veamos entonces. La trampa de Jesús es que todo aquel que quiere tener una supuesta vida eterna debe negarse su voluntad. No cuestiona, no pregunta, se siente inútil todo el tiempo.
No es que, ¿por qué creen ustedes, mis queridos paisanos? Ustedes tuvieron que tomar la decisión de abandonar familia e irse lejos. Pero ustedes son cristianos, ¿sí o no? Claro. Ustedes hasta acciones de gracias dan cada año porque ustedes creen que Diosito ese los tiene allá y le está yendo bien. ¿Usted sabe por qué le está yendo bien a usted? Porque usted es arrecho y inteligente. Si usted me dice que Diosito le ha dado el trabajo allá, ¿por qué no le dio aquí? ¿Usted cree que el Dios que está allá en Estados Unidos es sumamente rico que el que está aquí en Guatemala? Es una mentalidad pobre que se nos ha vendido, queridos. Y hemos tomado la decisión de emigrar y buscar un futuro. Lo que no nos hemos dado cuenta es que cuánto tiempo hemos perdido. Y estoy tan seguro que hay personas que abandonaron Guatemala y se fueron para Estados Unidos para cambiar el estilo de vida de la familia, mas nunca vieron a su familia. Ha pasado un caso aquí en Guatemala muy común y hasta en las noticias salió. El señor, de tanto deuda que tenía en el banco, agarró camino para Estados Unidos, se fue. Abandonó a su familia. Llevaba 20 años de estar en Estados Unidos trabajando, pagando una deuda que le llevó 10 años. Y en esos 10 años pudo comprar un pedazo de terreno y empezó a construir una casa. Empezó literal, una mansión, una casa de lujo. Pero hay algo que nunca hizo: cuidarse. Se descuidó tanto de su salud porque cada año hacía acción de gracias, dándole gracias a este ser que entre comillas fue que lo llevó a Estados Unidos. Y el cáncer fue avanzando silenciosamente. A una semana de querer venir a ver a sus hijos, a su esposa, a sus padres, le dijeron que le quedaban 2 días de vida. Y antes de tomar el vuelo para Guatemala, falleció. ¿Y entonces qué dice el librito? ¿Qué dice? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué significa eso? Si usted cumple la voluntad de este, es que usted vuelve en una reencarnación tras la reencarnación. Usted es una persona que vive, ¿qué? Afanado todo el tiempo, cumpliendo la voluntad de estos. Lo que usted no sabe es que lo están manipulando. Entonces, ¿qué dice Jesús? Todo aquel que quiere acceder al reino de los cielos debe negarse a sí mismo. Entonces, para entrar en supuesto reino debe negarse a sí mismo. Sí. Porque los que entran en el reino de los cielos son aquellos que se han considerado inútiles, arruinados, en bancarrota espiritualmente. Perfecto. ¿Son esos que entran? Sí. ¿Y los que son inteligentes? No. Si usted es un cristiano inteligente, usted no entra en el reino de los cielos. Usted se tiene que sentir miserable, hecho leña, pateado, arruinado. Usted tiene que estar todo el tiempo... Hermano, porque yo no sé, pero estoy llorando. Todo el tiempo tiene que estar así, arruinado, hecho pedazos, porque de eso se trata el libro. Entre más energía negativa que usted saca, querido, es mejor, porque esa es la voluntad y te lo demuestro con Biblia. Aquí vamos. Juan 6:39, y yo sé que usted se lo sabe de memoria porque usted es cristiano, ¿no? ¿Y qué dice? Aprenda pues, cristiano, cuando le vuelven a preguntar qué es la voluntad de Dios, ya sabe qué responder. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Y cómo se llama el Padre? Jehová. No es que cuando habla de eso no se trata de Jehová. Claro que se trata de él. Porque hasta hoy en día, cristianos y despiertos no me han podido demostrar dónde está el Padre verdadero.
¿Usted cree que existe un Padre verdadero y cruza los brazos y mira a Jehová matando, apuñaleando, asesinando y que no hace nada? ¿O porque está teniendo una experiencia, un experimento a ver cómo reacciona su bello pueblo? No existe. Si no vea usted cómo Israel está masacrando a su propio hermano, por eso a mí no me extraña que entre familias no se tragan, se apuñalan por la espalda. Porque Israel, lo mismo. ¿Y dónde vino Jesús? Justamente al pueblo de Israel. No, ustedes mismos dicen Jesús de Nazaret. Ah, entonces ¿qué está haciendo Israel contra Palestina? Matándolos. ¿Qué hacen los hermanos entonces? Se matan. ¿Y quién es su ejemplo? Israel. Veamos entonces. Esta es la voluntad de Jehová que me envió. De hecho, este fue enviado por Jehová. Y tengo pasajes bíblicos que lo respaldan todo lo que estoy diciendo. Pero poco a poquito vamos a ir viendo. Escuche. Escuche y preste atención dónde está la trampa. Que todo lo que me diere. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa dice? Que todo. ¿Qué es todo? Todo. Que todo, sí, todo. Lo que me diere, no se pierda nada. Ah, ¿y cómo dice su Biblia? ¿Quiere que regrese? Y vea qué dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 7. Pero el que hace la voluntad, vamos a abrir paréntesis y ponemos esto. El que hace la voluntad de Jehová. Y yo sé que personas dicen, pero vos estás hablando fuera de contexto. Aquí me vale un quinto el contexto. Porque en teología también te mienten. Que dice, pero el que hace la voluntad de Jehová permanece para siempre. Ah, y Jesucito, ¿qué es lo que dice? Y esta es la voluntad de Jehová, el que me envió. Que todo lo que me diere, no se pierda, no pierda yo nada. Ah, ¿qué es lo que está diciendo el maestro de maestro? Que todo aquel que llegue en pos de él y se niega a sí mismo, tiene un contrato y ese contrato es lo que él le garantiza que no se deben de perder absolutamente nada. ¿Y por qué no se pierden? Porque existe un contrato, un derecho por el cual se debe reclamar. Y escuche, entonces, ¿qué es la voluntad del Padre? ¿Qué es? Sino que lo resucite en el día postrero. Aquí está la trampa. La promesa que se le ha hecho al cristiano es la siguiente. No que si usted es cristiano y usted se porta bien, el día que usted muera, usted va a resucitar. ¿Sabe qué es lo que sucede el día que usted se muera? Es que mientras usted está jalando el último aire, el que llama a usted espíritu sale de usted. Literal. Y lo he visto, sale de usted. Y empieza a tratar de comunicarse, pero no puede. Entonces, ¿murió? No. ¿Y cuál es esa cosa que le dicen resucitar? ¿Cuál es? ¿Usted cree que viene Jesús ahorita en las nubes? Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. ¿Y de qué te vas a preparar? Si el mismo Jesucito dice que doblemente dichoso el pobre en espíritu, doblemente dichoso el que se siente arruinado, el que se siente inútil, que necesita a alguien fuera de él. Ah, pero entonces Juanchito viene y dice, pero esta es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad? ¿Usted cree que el espíritu resucita o el cuerpo? ¿Cómo le hacemos a doña Carlota que murió hace 100 años? Vaya a revisarlo en la caja si todavía se encuentra los huesitos de doña Carlota. No existe nada. ¿Y cómo crees que resucite? ¿Cuál es esa parte que debe resucitar? El ser humano lo ha comprendido totalmente
horrible. Porque el ser humano cree que el día que Jesucito venga o el fin del mundo llega, lo resucite. Entonces agarra el cuerpo que ahora tiene. ¿Y de dónde saca el tipo? Si ya se hizo tierra. De polvo eres y polvo volverás. ¿Y usted cree que lo va a resucitar en el espíritu? Si el espíritu, usted mismo lo ha dicho, no muere, va al cielo. Entonces, ¿qué caramba le están vendiendo a usted? Falacia y mentira. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Qué cosa? Que todo lo que me diere no se pierda. Que no pierda yo nada. O sea, la garantía que usted le da a Jesús es su voluntad. Y la promesa tan estúpida y tan errónea es que le promete la resurrección. La pregunta es, ¿qué va a resucitar este? Si no, dígame, ¿dónde fueron? ¿Qué se hicieron esos zombies el día que Jesús resucitó? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Es que cuando hablamos de Biblia tenemos que enfocarnos en la resurrección de Lázaro. ¿Sabe que eso también es mentira? Cuando habla de Lázaro, no está hablando de un personaje, está hablando de un pueblo llamado judío. La resurrección de Lázaro es la resurrección de los Lázaros. Y eso está en la Biblia. ¿Y qué más dice? ¿Cuál es la promesa? Que estos no se pierdan, que los resucite. ¿Y qué es la resurrección? Que vuelvan a resurgir otra vez. Perfecto. Entonces estamos hablando de ¿qué cosa? De la reencarnación. Y escuche y preste atención, mi querido cristiano. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, esta es la otra trampa que está dentro del libro. Usted nunca ha visto este tipo. Y nunca lo va a ver. ¿Cómo carambas usted ha creído en este cuate? Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Y cuál es la voluntad? ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad? Y esta es la voluntad. Que todo aquel que ve al Hijo. Jesucito parece que fumó mucho cannabis al decir estas cosas. Entonces les hago la pregunta a los cristianos bien fácil y sencillo. Mis queridos cristianos, ustedes que dicen que están haciendo la voluntad del supuesto Padre, del Padre Jehová, ¿ustedes ya han visto al Hijo? No, así honesto. ¿Usted ya vio al Hijo en serio? Como dijo Job, de oídas te había oído y de estúpido te había creído. Cuando yo empiezo a leer el librito que simplemente es pura mitología, porque hasta hoy, mi querido cristiano, usted predica sobre Saulo de Tarso en capítulo 9 de Hechos. Ahí clarito dice Saulo de Tarso que cayó del caballito. Parece que fuera como que fuese ese de invento de ¿cómo se llama ese personaje que también usa caballo? Fue muy famoso, también es un invento. Por cierto, se me fue el nombre. También mi querido Víctor que está por ahí de repente me recuerda. Aquel hombre que también inventó una historia que a caballo, que fue a buscar aquí, que la princesa, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Usted jamás ha podido cumplir la voluntad del Padre porque ni siquiera ha visto a su propio Hijo y no puede verlo. ¿Por qué? Porque simplemente no existe. Sencillo. Entonces yo les pregunto a los cristianos, yo les hago preguntas a los cristianos, ¿y usted sí hace la voluntad del Padre? Sí. ¿Ha visto a Jesús? No, ¿cómo va a creer usted que voy a ver a Jesús? Pero si esa es la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del que me envió.
¿Cuál era el primero? Que todos los ignorantes cristianos que se acerquen a Jesús y le entregan su voluntad, que Él no pierda absolutamente nada de los contratos que ellos le firman. La segunda, ¿qué es hacer la voluntad de Jehová? ¿Qué es? Es ver precisamente a Jesús. Pero usted no me puede demostrar que usted ha visto a Jesús. En visiones, sí, en visiones. Ahí está, ahí está, ahí está. Todo aquel que ve al Hijo y escuche y cree en Él. ¡Ah, caramba! Entonces todos los cristianos, ¿en quién han creído ustedes? Si ustedes no han visto a este. Mucha casaca nos han dado dentro del librito este, sí que tremendo. ¿Y qué más dice? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Pero si usted ni siquiera en sueños ha visto este. No lo ha visto. Ya deje de mentir. Usted es un mentiroso. ¿Y cuál es la respuesta de eso que usted dice? Yo estoy haciendo la voluntad y usted, ¿de verdad? Sí, yo creo en Jesús, ¿en serio? ¿Y lo ha visto? No, ¿cómo va a creer? Entonces usted es un cristiano a medias, mentiroso, usted mamagallo. Habla casacas pues. ¿Y qué promete Él? Que todo aquel que vea al Hijo, es decir, que vea a Jesús y cree en Él, tenga vida eterna. Vaya, Jesús parece que dice una cosa, dice otra. Dice que el reino de los cielos es. El reino de los cielos es. Ah, no, ya se le olvidó. Gozo, justicia, gozo y paz. Ahora, ¿de quién es el reino de los cielos? De Jehová es el reino y gobernará sobre las naciones. ¿Qué dice Jesús? Jesús le dijo a sus ovejas: el que quiere venir humillarse ante mí, debe negarse de sí mismo. ¿Y qué más dice? Entonces empieza a Juanchito a decir: el mundo pasa y sus deseos, la gente pasan y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y usted no lo ha visto, y cree en Él, tenga vida eterna. La gran goleada y casaca que les han dado a todos aquellos que son creyentes en Jesús es que ninguno de ustedes me puede decir que lo ha visto. Ni en calzoncillo ha visto a Jesús. Y yo resucitaré en el día postrero. ¿En serio, Jesús, eso vas a hacer? Pero, mano, vos que ni siquiera resucitaste, ¿cómo vas a resucitar a otros? Qué descabellada, ¿no? Y veo acá una investigación de mi querida Ana Corso de Colombia. Me comparte esto. De acuerdo a los estudiosos, según el cristianismo, hacer la voluntad de Dios es elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, dándose a sí mismo a la causa de Dios. Y entonces ustedes se preguntan: uy, el pastor tan chulo, ¿no? El mono, ¿cómo es? ¿Cómo le dicen esos güeyitos que están con los sacerdotes? Sin mono, algo así. Son tarados sin mono. Ya solo falta que le digan eso. ¿Hacer la voluntad de Dios es elección libre y voluntaria de una persona? No, querido. Dentro del librito estamos leyendo que el mismo Jesús ha dicho: el que quiere, ¿qué cosa? Venir en pos de mí debe negarse a sí mismo.
Entonces, ¿es voluntaria? No. Es firmar un contrato. Y veamos qué más dice. Dice, ¿cuáles son las tres voluntades de Dios? La voluntad divina, la voluntad satánica, la voluntad humana. No, este sí se fueron hasta el extremo. ¿Cuáles son? Voy a apuntar aquí y se los pongo en pantalla. ¿Cuáles son? Imagínese usted. Qué terrible la manipulación que nos han dado a través de los años de esta madriguera llamada iglesia. No, lo que pasa es que la iglesia es que nos conecta con el Señor. Veamos qué dice. El universo existe, que el universo existe, y eso me pone a mí a reír. Caramba, ¿hasta dónde llega la humanidad creyendo que está en lo correcto y está siendo terrible? Un cristiano me dice a mí, no, yo hago la voluntad de Dios, ¿vos en serio? Quiero conocer a Jesús, ¿me lo puede presentar? ¿Está loco? La Biblia no dice eso. Claro que dice. Que la voluntad de este es que todo aquel que cree en Él ha visto al Hijo. Mínimo. O ha dormido con Él. Ahí está. Me causa risa. Perdóneme usted. Pero es que hay que reír. Sí, ¿cómo es que no nos dimos cuenta de esta manipulación que nos han dado? Escuche usted. En el universo existen tres voluntades, la voluntad divina, la voluntad satánica, la voluntad humana. Dios desea que la voluntad humana sea una a la suya y sea uno con Él. Como dijo alguien, la trampa siempre. ¿Y para qué? La confianza. ¿Y saben cuál es la manipulación que usan los cristianos o los pastores? Tenga confianza, hermano. ¿Y con qué asocian la palabra confianza? Con fe. Tenga fe, hermano. Confianza, sí, eso. ¿De verdad? La confianza es la clave para cumplir la voluntad de Dios. Perfecto. ¿Y qué dice Jesús? El que quiera, ¿qué cosa? ¿El que quiere qué? ¿Cómo dice? Vaya. Qué impresionante cuando usted empieza a leer la Biblia. ¡Wow! Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les habló a sus ovejas, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, negar el yo. Y negar el yo es morir. Espero yo que usted le haya quedado claro. Y si no, pues siga leyendo. De hecho, todo lo que comparto acá, jamás le he dicho que es la verdad absoluta.